Personas en Cámara recibe con gran gusto al expresidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir. Diputado, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. En el despacho de la presidencia. Sí, una sala que alberga mucho trabajo y que Sí. aparte es un lugar histórico también, porque este lleva el nombre de Héctor Gutiérrez Ruiz, Claro. que este año se cumplen los 50 años de su asesinato, junto con Del Sermar. Y esta sala, que es de los presidentes, tiene también a los grandes íconos de la política uruguaya. Claro. Está Wilson, está Líber Seregni, bueno, está Vallevers y bueno, los próceres, ¿no? Y está Artigas. Es un lugar de trabajo muy importante del Parlamento. Y cuando estabas sentado ahí en tu escritorio, ¿buscabas en estas imágenes inspiración también? Inspiración, un poco de tranquilidad también, porque claramente que en las circunstancias en las cuales a ellos les tocó hacer política y les tocó gobernar o les tocó administrar grandes temas de relevancia para nuestro país, obviamente que la incertidumbre y las incertidumbres son muy importantes. Salvando los tiempos, acá estamos en otra época, tenemos una democracia consolidada, tenemos un diálogo que por suerte, un diálogo político entre los diferentes actores, ¿no? Entre los diferentes partidos, que por suerte a veces se mantiene bien, a veces se crispa un poco, pero bueno, uno lo que esperaba era tratar de estar a la altura de la investidura de ser el presidente de la Cámara por un año y tratar de que todo funcione de la mejor manera. Después voy a ir sobre esos aspectos del vínculo entre partidos, entre parlamentarios, de los objetivos que te fijaste cuando empezaste a transitar por esta presidencia, pero vuelvo sobre este despacho que además te impresiona, ¿no? En algún momento debes haber estado solo, y ahí quiero que me describas de pronto dos estados de ánimo muy comunes, ¿no? ¿Alguna circunstancia donde te hayas sentido triste o agobiado en este lugar? Y por otra parte, ese día o ese momento donde sentiste la alegría de estar en la presidencia. Bueno, empecemos por como tú en el orden que tú lo colocabas. Tristeza fue cuando nos enteramos del fallecimiento de Pepe Mujica, estábamos en mediados de mayo y bueno, se le iban a rendir honores de Estado por el expresidente, iba a venir mucha gente, entonces había que disponer dentro de la solemnidad que tenía el tema y que sabíamos que mucha gente se iba a hacer presente, que el Palacio, el Parlamento, cumpliera de alguna manera con el ritual de despedir a un dirigente político importante, un expresidente de la República. Y bueno, en varios momentos, fueron varios días, ¿te acordás? Que fueron por lo menos 3 días entre las diferentes unidades ejecutoras de aquí del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, disponer de toda los temas para que no falle nada o para que los funcionarios también puedan trabajar de la mejor manera y que no sientan que es una cosa muy avasallante para un día común, porque claramente no era una circunstancia común y sobre todo para nosotros fue un momento de mucha tristeza, ¿no? Después al ver la gente despedir a Pepe, bueno, un poco se mezclaban las emociones, ¿no? Y después, no sé si tanto felicidad, Daniel, pero sí tranquilidad, después que se terminó de trabajar el presupuesto y que entramos ya en noviembre, un poco que logramos que hubiera una votación tan importante para el proyecto de ley de presupuesto quinquenal, ¿no? Con aportes del Partido Colorado, con aportes del Partido Nacional, incluso algunas cosas las sacamos con identidad soberana. No sé si fue felicidad el término, pero sí tranquilidad, decir, bueno, el principal objetivo fue logrado. Claro. Yo recordaba, por ejemplo, algunos de tus propósitos que tienen que ver con eso que acabas de describir en la discusión presupuestal. Habías señalado que era importante fortalecer el diálogo político para la convivencia democrática. Y de pronto lo que queda es lo ríspido, ¿no? Es el cruce, a veces violento, en fin. ¿Seguís manteniendo la fe en que se tenga este grado de concordia o entendés que hay que hacer algunos ajustes ahí? No, tengo más fe que antes, porque este año que pasó, ese discurso fue realizado al principio, ¿no? Allá por febrero del año pasado, y un año de trabajo te permite determinar de que el 90% del tiempo los parlamentarios
son compañeros son colegas de trabajo. Y trabajan en el marco de las comisiones, trabajan en el marco de los pasillos, trabajan en el marco de la negociación política. Y ahí el clima es un clima correcto, es más, colaborativo en algunos casos. Lo que pasa es que, claro, esto tiene una etapa que es la salida en cámara o la salida de los medios de prensa, donde lo que hay que tratar de ser es ser estridente, ¿no? Este mundo de mucho que prima o premia el momento donde alguien sale de la regla o sale de tono. Pero te soy sincero, Daniel, no es eso el día a día, ¿no? Ya te digo, acá en las comisiones se trabaja bien, se puede conversar. Y esto no significa que cada uno va a dejar de pensar lo que piensa ni que va a dejar de procurar sus objetivos. Pero sí me parece que hay una necesidad importante de que aquellos que hacen bien las cosas se los premie, ¿no? Muchas veces no es una crítica a los medios, ni mucho menos, porque los medios saben qué es lo que rinde y lo que no, pero muchas veces tenemos que tratar de premiar más a aquellos que hacen las cosas bien, ¿no? Y no tanto a los que muchas veces su prédica es siempre estar fuera del tono. Pero me quedo con eso que decías, tenés más fe Sí, hoy que antes, ¿no? Carlos Sebastián Baldomir Muslera. ¿Algo de Muslera el golero? Bueno, creo que es un primo segundo de mi mamá, que su abuelo era primo de mi abuelo materno, pero claro, creo que él tiene toda su familia armada acá en Montevideo, y mi familia materna es de Rivera, entonces algún parentesco lejano, pero no de esos familiares directos. ¿No? Pero como él te debe haber tocado atajar penales. ¿Alguno que otro? ¿Alguno que recuerdes así que dijiste? Porque recuerdo que el presidente Sanguinetti decía, ¿no? A veces nos califican o nos valoran por lo que hicimos, nos critican por lo que hicimos, y muy poca gente sabe lo que atajamos. Y en tu caso también. Atajás o tratás de hacer un poco, ¿no? Tu trabajo de manera tal de evitar que las cosas vayan a mayores. Me parece que la primera interpelación fue un momento muy incierto, porque fue al ministro de Ambiente, creo recordar, y fue una instancia muy larga, muy larga. Se pensaba que podía llegar a ser entre 10, 12 horas, pero demoró más, entonces... ¿Tienen sentido esas sesiones maratónicas? Y la verdad que visto no, desde el ciudadano, ¿no? No muchas, la verdad. ¿Por qué? Porque en definitiva uno puede preguntar cosas muy puntuales e importantes y tratar de obtener respuestas concretas, sin simplificar banalmente, ¿no? Pero a veces me da la sensación de que como se entiende de que tiene que hacer toda una puesta en escena, que bueno, que hay que hacerlo muy largo para diluirlo, y creo que sí, que habría que repensar el mecanismo para que fuera, de la interpelación, para que fuera un poco más útil, ¿no? Para el debate público. ¿Y en qué términos se daría esa revisión? Y bueno, de repente habría que pedirle... Creo que en otros lados, por ejemplo, yo sigo mucho la política en las Cortes Generales de España, ¿no? Y ahí la palabra de los curules, la palabra de los representantes de los diferentes sectores políticos es muy importante, ¿no? Se hace un silencio, se escucha, algunos aplauden, otros cuestionan, pero lo que se dice tiene que estar muy fundamentado. Entonces, claro, cuando vos tenés que elaborar una pieza muy específica, muy contundente, bueno, no te vas a 2 horas de diálogo, porque es imposible sostener la atención de nadie hablando 2 horas. Sí, y tal vez... Me parece, por ejemplo, preguntas de antemano y esperando respuestas concretas para cada una de las preguntas, y que no haya chicana, decir, bueno, esto no lo respondí o lo respondí a media, y si no se tiene la respuesta en ese momento, se compromete a venir nuevamente en una semana o mandarla por escrito. Pero creo que eso redundaría en un mejor intercambio y un mejor debate. Claro, porque el actual sistema de pronto lo que puede llegar a alentar es la crítica respecto al procedimiento, al instrumento, a la herramienta. Claro, que digan, bueno, no sirve para nada, o que incluso los ministros entiendan que es una manera de tirarle permanentemente cáscaras de banana. Creo que debería ser repensado el instrumento, porque nosotros tenemos en la idea, no sé, vos seguramente, Daniel, recordarás aquellas viejas interpelaciones de la década de los 60, del 70, cuando Wilson vapuleaba ministros, claro, ¿no? Cuando hacía caer ministros. Porque claro, se entraba acá y no había esa inmediatez de la información que existe hoy.
Yo creo que ese formato era muy propio de la política del siglo XX, claro, predictadura, ¿no? Y hoy cambiaron las cosas. ¿El Valdomir padre qué tiene para decir? Bueno, hablamos de política. Tú sabes que mis padres, mi familia es de origen nacionalista, son blancos. Yo salí junto con otra parte de mi familia frente amplista. Hablamos en un buen tono, obviamente. Compartimos otros gustos, ¿no? Somos los dos de Nacional, somos los dos de Aguada, pero en definitiva, bueno, él también cuando juega al básquetbol hincha por Nacional también, pero nosotros trabajamos en una línea de que, bueno, la familia es el espacio que tiene que mantenerse más unido, ¿no? Y que en la política hay que defender esa no hay que cuestionar y no hay que involucrar nunca a la familia de ningún político. A veces nos ha pasado y nos pega, pero bueno, hay que de alguna manera sostener, y es un criterio que todos aquí que yo conozco, al menos en el Parlamento, lo sostienen, ¿no? Claro. No meterte con un político, no meterte con una familia, y que la gente a veces no expongan a su familia de manera inadecuada. Así que tus hijos tienen que ser de Nacional y del No, Frente Amplio. ellos son... A ver ese condicionamiento posible. No. Aparte con la madre les damos toda la herramienta para que piensen con su cabeza propia. Y que ¿Para sigan. el fútbol y la política? Para todo. Es más, ya ni siquiera son muy futboleros. Algunos ya es más basquetbolero, otro es de otros deportes. Ayer fuimos a ver a un partido vasco con mi hijo mayor y disfrutar claro. Esos momentos, ¿no? que Sebastián, bueno, se da mucho esto de la política 24/7. ¿Cuáles fueron tus mecanismos para generar esos espacios tan vitales, ¿no? Como este vínculo con tus hijos, con la familia? Nosotros sabíamos que el año que terminó, el 25, era el primer año de gobierno, era el primer año de una nueva legislatura, entonces el Parlamento iba a estar muy, muy exigido. Entonces fuimos armando todo para que fuera un año donde cada uno pudiera hacer las cosas con la mayor autonomía posible, ¿no? Mi hijo es mayor, ya está en facultad, la gurisa chica ya están, en aquel año estaba en quinto liceo, ahora ya está en sexto. Entonces, de alguna manera, todos empujaron y aportaron su granito de arena. Y aquel día o aquellos días, aquellas horas que teníamos un poco para desenchufarlo, lo aprovechábamos también. Pero la familia sobre todo apoyó y acá, y todos los que están acá, ¿no? Sobre todo pienso en los diputados y diputadas del interior, sí, claro. Que muchas veces tienen que dejar a sus hijos o a su familia en el interior y venirse 2 o 3 días para Montevideo. Lo asumen con una total responsabilidad y compromiso. Totalmente. Pero allá las cosas siguen sucediendo, claro. Entonces es una experiencia que demanda mucho a las familias, más a veces las familias el traqueteo familiar no se banca y bueno, hay que hacer ajustes, pero... Y el traqueteo político, ¿cuánto te distancia de la gente, ¿no? Porque a veces entras en esta vorágine sí. Y decís, pero me estoy olvidando de la base. La base como el ciudadano, ¿no? que necesita también ver a su político cercano. Y tiende a distanciarte, sí. Te soy sincero, tiende a pensar de que, bueno, los temas de acá son tan importantes y te llevan tiempo para resolver bien, que muchas veces, obviamente que no estás en campaña, ¿no? Nosotros veníamos de una campaña muy extensa. Recuerdo, Daniel, que nosotros empezamos la campaña electoral en septiembre del año 23, ¿no? Agosto, septiembre del año 23, porque ya sabíamos que íbamos a llevar un candidato que en Montevideo no era muy conocido, ¿no? Era el intendente de Canelones. Entonces hubo que empezar un trabajo muy de a poco, ¿no? Y al tiempo, ya un año de campaña, estábamos en septiembre del 24, faltaba un mes para la primera vuelta y nosotros ya llevábamos un año. Y ese estado de campaña, que era feria, que era barriadas, que era compartir cosas con casas de familia para ir a hablar de política, bueno, llega un momento que te desgasta mucho, pero te nutre de mucha información. Claro. Es totalmente diferente el primer año de gobierno porque ya no estás en campaña, pero la gente te sigue esperando, te sigue llamando, te sigue diciendo, bueno, en esto no anduvieron bien, en esto, bueno, esperaba más, y hay que saberlo aceptar. Ahora, en mi caso, ya estamos volviendo un poco más al trabajo, normalidad. Al trabajo territorial y de base, digamos. Y en esas críticas que te hace la gente, ¿cuál fue la que entendiste que era más legítima? Y hay una expectativa real de que el gobierno resuelva los problemas de la gente. Y hay 2 problemas que... Los que te plantean en la feria, por ejemplo. Claro, la seguridad, ¿no? El costo de la vida.
porque en la feria está la inflación que selecciona el Ministerio de Economía, pero también está la inflación de la feria, porque y la gente trata de empatar con sus ingresos, con su salario, con su jubilación o con su ingreso, gente que no recibe un sueldo todos los días, el mismo día del mes, el mismo monto, sino que trabaja por la cuenta, trabajador independiente. Bueno, hay que ver que a veces un mes le va bien, un mes le va muy bien y a veces un mes le va muy mal. Y bueno, entonces ve las necesidades que tiene de, bueno, que los productos de primera necesidad son caros, que los alimentos muchas veces están por fuera. Entonces, la preocupación clara y clave, me parece, es el costo de vida y la situación económica. Y acompañado a eso, Daniel, sabemos que la seguridad genera un sentimiento en nuestra población que es el miedo y la desconfianza. Entonces, uno cuando está en permanente estado de alerta y no se proyecta hacia otras cosas, está en permanente estado de, bueno, ojalá que no me pase esto, que no me pase esto otro, a mis hijos, a mis padres, a los vecinos. Entonces, esa situación es lo permanente, digamos. Claro. Sebastián, ¿y qué expectativas tenés en este periodo de sesiones? Estás integrando comisiones importantes, ahora se viene la rendición de cuentas. Tal vez del mismo modo que se planteó el debate o la discusión presupuestal, habrá que ponerle la sensibilidad vinculada a estas cuestiones que acabas de mencionar, para que la gente vea que también allí hay un trabajo parlamentario en un tema muy importante, pero conectado con la gente. Bueno, este es un año importante porque ya el gobierno tiene que empezar a mostrar cosas de resolución concreta y diga, bueno, hasta acá vamos a tratar de resolver esto con estos mecanismos. El Parlamento es la caja de resonancia para cosas que impulsa el gobierno. Y es un año importante también porque, muy fiel a nuestras mejores tradiciones, la Cámara hoy está presidida por alguien que es de la oposición y que yo lo señalé en mi discurso, creo que es la persona adecuada para este año, pues una persona inteligente y una persona que tiene mando sobre sus diputados y diputadas. Entonces, lo que va a poner ante todo es el funcionamiento institucional de la Cámara de Representantes y que el Parlamento funcione. Yo me propuse mucho que el Parlamento no fuera algo inoperante. Hay un pedido de interpelación, se hace pronto. Hay una investigadora, se discute y se resuelve por sí o por no. Hay 4.000 pedidos de informe para sacar, que los ministros respondan, pero que de acá salga todo en tiempo y forma. Y estoy seguro que el presidente Goñi eso lo va a asegurar y lo va a mantener. Este año nosotros tenemos que empezar a mostrar resultados y ya el presupuesto, que es la ley madre de todo periodo de gobierno, ya está aprobada. Bueno, ahora hay que hacer ajustes puntuales, pero el barco ya partió, digamos. ¿Sentiste una sensación rara en el pecho en esa sesión de traspaso de mando, cuando en realidad se elogió un sistema que funciona, pero mucho también en la persona, ¿no? Sentí mucho alivio, sentí una paz interior importante, porque creo que hicimos nuestras tareas, todos, no solo yo. Todas las bancadas dieron de sí, todos los diputados y diputadas dieron de sí para generar un mejor año legislativo, un mejor producto. Y obviamente tranquilidad de que nos relacionamos bien y tuvimos un muy buen clima de trabajo con todos los funcionarios de la Cámara, porque acá los diputados y diputadas, sin el funcionamiento administrativo de los más de casi 400 funcionarios y funcionarias que tiene la Cámara, no se puede hacer nada. Y es el funcionamiento de un poder del Estado. Nosotros nos iremos o repetiremos cargo, eso no importa, pero lo que permanece es la institución Poder Legislativo, Cámara de Representantes. Entonces, la tranquilidad de haber dejado la casa funcionando, digamos, y que va a seguir funcionando. Bien, mencionabas al nuevo presidente, a Rodrigo Goñi, y ahí es donde me lleva a preguntarte cuál es el margen que queda para que los parlamentarios, en este caso los diputados, le hinquen el diente a la, digamos, gobernanza anticipatoria, a considerar temas de la coyuntura, los temas de la agenda más caliente, pero saber que hay que tener una mirada a largo plazo. Por suerte, tuvimos un antecedente importante que fue como un ensayo para trabajar esos temas, que fue la Comisión de Futuro. La Comisión de Futuro que se creó aquí, una comisión bicameral, surgió a instancias de un presidente de la Cámara en el año 2015, que fue el hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Yo estaba en ese equipo en ese año y la idea es instalar una comisión de futuro que trabajara temas que se nos venían.
fue una muy buena experiencia de trabajo y tuvo una primera legislatura que le costó arrancar. Luego el presidente Goñi participó activamente en la Comisión de Futuro, de hecho la presidió en la legislatura anterior, y eso nos dio una posibilidad de tratar temas que no estaban en el día a día, pero que van a cambiar de manera paradigmática. Va a ser un cambio de época importante cuando estemos ante temas relacionados, por ejemplo, a la inteligencia artificial, temas relacionados a la transición energética, a otros temas y las necesidades de debates regulatorios contra todos estos procesos. Yo estuve en la Comisión de Futuro en la legislatura pasada, este año no la integro, pero creo que ponerlo como eje central de este año de actividades desde la Presidencia de la Cámara es una muy buena decisión, es algo que va a redundar en beneficio de todos y no solo de un periodo de presidencia, sino que vamos a poder trabajar temas de mejor manera el conjunto del Parlamento y de los diputados y diputadas. ¿La regulación como una posibilidad, una necesidad, o simplemente dejar planteado ese marco, pero sabiendo que es casi utópico llegar a una regulación perfecta? La regulación como una necesidad, ¿no? Y hay que ver hasta dónde y cuándo y cómo se puede avanzar. Hay tendencias que muchas veces los gobiernos nacionales no tienen mucho arbitrio, no tienen mucha capacidad de dominar o de conducir esos procesos porque son procesos globales, son procesos tecnológicos, son procesos productivos. Hoy estamos en un mundo muy incierto y por eso nosotros cuando nos incorporamos, nosotros como Uruguay, como país, nos incorporamos a estos debates, traemos a cuestas nuestra historia. Y en nuestra historia el Estado es un actor central. Nosotros somos un país pequeño, con una cantidad de habitantes relativamente modesta con relación a nuestros vecinos, pero en nuestro país el Estado funciona y funciona para bien, ha tenido otras etapas, pero hoy tenemos instrumentos en las empresas públicas que de alguna manera son punta de lanza para incorporarnos a estos procesos. Por ejemplo, UTE con respecto a la transición energética. En su momento fue un puntal. Tenemos Antel con todo el tema del intercambio de informaciones, el Internet de las cosas, la fibra óptica, también fue puntal, sin dejar que actores privados y que el Estado uruguayo se pueda asociar con empresas que vienen en la punta de estos temas a nivel global. Entonces, regulación, toda la que pueda ser necesaria y toda la que sea para beneficiar a nuestra población y los derechos de nuestra gente. Sabes que había leído también dentro de tu trayectoria el decir, bueno, está muy bien esto de las empresas públicas, pero tampoco son vacas sagradas que no puedan moverse. Claro que no. Y que necesitan adecuarse a un mundo muy incierto, porque son patrimonio de la nación, son patrimonio de todos los uruguayos y uruguayas, son parte de nuestro instrumento de desarrollo. Si vos me dijeras, mira, en vez de este instrumento tengo este otro que te va a dar los mismos resultados o mejores, bienvenido. Pero Uruguay es Uruguay. Uruguay es un país que no tiene recursos minerales, pero que tiene una dotación en sus tierras, en su agua, en su costa y en su gente sobre todo, que nos permite salir adelante. Entonces, cuando vos querés avanzar, no lo haces negando todo lo que tenés, sino fortaleciendo tus herramientas y maximizando tus herramientas posibles. Bien. Es un tema apasionante, yo creo que y Rodrigo le pone ese interés, esa pasión a estos temas. Y ojalá que todos aprendamos y podamos aportar a un buen debate sobre la regulación y sobre lo que se viene. Está muy bien. Bueno, hoy te preguntaba por tus padres, ¿no? Lo que te dejan también en tu forma de hacer las cosas. Un hijo universitario, una hija adolescente, ¿no? ¿A ellos qué les decís a propósito de lo que viene, del futuro? Fíjate vos, tal vez concentro mucho más la pregunta en estos aspectos de las redes sociales, ¿no? Y de cierta tendencia a la violencia digital y a la protección respecto a lo que allí transita. Y ahí también está el borde ese que nos marca, el borde no, tal vez el campo demasiado amplio que se abre con eso de la libertad de expresión. Entonces, como tengo libertad de expresión, ¿cómo ves ese tema? Bueno, a ellos les digo que aprovechen el tiempo, ¿no? Que aprovechen el tiempo para formarse, para aprender cosas nuevas, porque
Yo con 20 años, ya a los 21 me casé, a los 20 ya vivía y trabajaba y estaba en facultad, entonces no tuve mucho tiempo como para esa juventud extendida, ¿no? de los 20 a los 30, de conocer, de viajar, ¿no? Ya de alguna manera tenía que trabajar para llevar y pagar las cuentas de la casa. Y tanto Leandro, que es mi hijo mayor, como Guada, que es Guadalupe, la menor, tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿no? De aprender buenas relaciones humanas, de aprender cosas que de repente no te la enseña o al liceo o una facultad, pero que sí que hoy las herramientas digitales te permiten aprender cosas nuevas y ampliar tu horizonte, ¿no? Aprendes un lenguaje nuevo y aprendes un mundo nuevo. Entonces, esto va de la mano con la segunda parte de la pregunta, Daniel, es decir, hay que tener mucha responsabilidad también cuando tenés todas esas herramientas en no gastar tu tiempo, en no perder a veces la buena disposición para aprender cosas nuevas, pero sobre todo de tener mucho cuidado con lastimar a nadie, ¿no? Es decir, de no extenderse demasiado, porque las redes sociales son una parte muy menor del relacionamiento humano. Entonces, hoy que los chiquilines están muy expuestos a cosas, a tendencias negativas, hay que educarlos para que no, y darle herramientas para que no caigan en eso y que tampoco ellos generen esas olas que participan de desinformación. Vos, periodista, sabés bien que hoy la desinformación es un tema muy Tremendo. muy preocupante, pero también el odio, ¿no? La violencia hacia otros sectores de la sociedad o hacia minorías, o hacia otras sentires y adhesiones políticas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cortitas, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, podríamos seguir hablando mucho más, pero hay quienes sostienen que las redes sociales o el uso que se les está dando compromete, arrincona a la democracia liberal o no llegan a tanto. Y los políticos están usando mal las redes, creo. Creo que debería haber mucha responsabilidad. Yo creo que, por ejemplo, nosotros acá tenemos 99 diputados y diputadas, ¿no? Son muchas personas, son muchos equipos de trabajo detrás, son muchas realidades porque vienen de cada departamento. Yo en un momento tuve que llamarle la atención a un diputado de mi partido porque había insultado otros sentires políticos y no había que dejarlo pasar. Y Rodrigo, el presidente actual, va a tener en algún momento que llamar al orden porque siempre pasa. No es que decir, vamos a ayudar, a algunos se le escapa. Y ahí es donde se demuestra la fuerza que tiene que tener un presidente, es decir, en el momento de corregir a los tuyos. Si no, eso que hiciste no está bien. Porque puedes decir exactamente lo mismo, pero sin herir o sin insultar. Y eso nos pasa a todos. Y aparte, creo que él lo tiene claro, no contribuye en nada. Bueno, en el cierre, mira, debería haber empezado de pronto por esto. Sos político, desde luego, sociólogo y maestrando en historia política, ¿no? Sí, en la Facultad de Ciencias tuve que dejar un Sociales. poco de lado y ahora la maestría, sí, ahora la retomo. Me imagino. Y si tuvieras que describir desde tu condición, ¿no?, de sociólogo, este clima que estás advirtiendo, ¿qué palabras utilizarías ahí? Vos creo que lo pusiste bien en las primeras preguntas, la crispación, ¿no? La impaciencia, el tratar de ser más vivo que el otro, de ser más guapo que el otro. Y en realidad la vida no es así. Acá todos más o menos tenemos una inteligencia parecida. Acá no hay ninguno que sea un fuera de serie. Pues si fuera fuera de serie seguramente estaría salvando vidas en un quirófano o salvando cultivos en algún lugar donde la producción se pierde o llevando agua a un lugar donde no hay agua. Acá somos representantes de la identidad nacional, ¿no? Entonces somos gente de trabajo, somos gente que tratamos de llevar adelante nuestras ideas, pero con respeto al vecino, porque en nuestro barrio vos no sabías, o sabías lo que pensaba el vecino, sabías lo que votaba el vecino, pero te llevabas bien con el vecino, te lo encontrabas en la feria y tus gurises de repente iban a la misma escuela o jugaban en la misma plaza. Entonces, la crispación, la impaciencia, el decir, yo soy mejor que este otro porque me lo llevo por delante, sabemos que eso no es parte de la buena política. Entonces,
En este momento creo que hay mucha crispación, mucha impaciencia, y lo que tiene que hacer un buen político es tratar de llevarle tranquilidad a la gente, decir, bueno, este tema de la seguridad, este tema del costo de vida, de los salarios, del empleo, este tema de la inteligencia artificial, bueno, vamos a tratar de hacer cosas para que mejoren la calidad de vida de la población y que en definitiva no le compliquemos la vida a la gente, que Claro. muchas veces pasa eso, ¿no? Claro. Bueno, Carlos Sebastián Valdomir Muslera, muchas gracias. Muchas gracias, un señor periodista, Daniel Castro, un gusto Muy ser amable. entrevistado por ti y por aportar al ciclo.